23. Muchas veces nosotros, como dice la pastora, es muy cierto, muchas veces nosotros oramos, amén, pero nunca estamos a veces preparados para las respuestas de Dios, amén. Nunca a veces estamos preparados para las respuestas de Dios, y más cuando Dios irrumpe en el silencio nuestro. Cuando Dios irrumpe en nuestro silencio, donde nosotros, ¿qué pasó? Y más cuando Dios trae unas directrices que no se acoplan a mi modo de pensar o a lo que de pronto yo planeo. Amén. Entonces mira lo que dice la palabra en 1 Samuel capítulo 3 versículo 1. Y dice: el joven Samuel ministraba a Yahweh en presencia de Elí, y la palabra de Yahweh escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahweh, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Yahweh llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Yahweh volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Yahweh, ni la palabra de Yahweh le había sido revelada. Yahweh pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Yahweh llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare dirás: habla Yahweh, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Yahweh y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Yahweh dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Hasta ahí nomás. Mira esta parte. Dios irrumpe en el silencio de la vida de Samuel. Amén. Como irrumpió en el silencio de la vida de grandes hombres y mujeres de Dios en las Escrituras. Amén. Así como Dios irrumpe en el silencio, como la pastora hablaba de Pedro, ¿cierto? Cuando Jesús llama a Pedro, Dios también irrumpe en nuestro silencio, en nuestra vida monótona, en muchas cosas. Muchas veces clamamos y oramos, pero no estamos preparados para cuando Dios venga a irrumpir en nuestra vida. Acortar el silencio y hacerse claramente visible. No hablo de una manera literal, sino simbólica a nosotros. Amén. Para traer directrices o para traer respuestas. Por ejemplo, vemos en Génesis cuando Dios irrumpe la vida de Abraham. Amén. Que en ese caso no era Abraham, sino Abraham. Y le dice que se fuera de su casa, de su parentela, a una tierra que él ni conocía. Y luego le empieza a hacer promesa de que le va a dar un hijo, ¿cierto? Tanto que hay una teofanía donde vienen 3 ángeles, ¿cierto? El ángel de Yahweh y 2 ángeles más, a la casa de Abraham, ¿cierto? Y el Señor le dice que Sara va a tener hijo. Y Sara es detrás de la tienda. Yo voy a tener el hijo. Mi marido viejo, yo ya se me quitó la costumbre de la mujer y yo voy a quedar encinta. Y el Señor confronta a Sara y le dice: tú te reíste, ¿acaso hay algo imposible para él? No, yo no me reí, aparte mentirosa, ¿qué me dice? ¿Ah? E irrumpe en el silencio, ¿cierto? Y viene a darle una palabra. Ella va a tener bebé, ¿cierto? Que se cumplió a los 25 años después de la vida de Abraham, a sus 100 años. Luego vemos también que Dios irrumpe en el silencio ¿de quién? De Moisés, Éxodo 3. Moisés, criado en Egipto, en las costumbres de Egipto, ¿cierto? Porque pues sus padres, por temor de que de pronto mataran al niño, porque el faraón había dado una orden de que todos los varones hebreos tenían que ser muertos,
solamente tenían que dejar las niñas. Entonces ellos sencillamente buscan ocultar el niño, ¿cierto? Y la hija de Faraón lo cría. Pero entonces había un fuego que se encendía en el corazón de Moisés, y era la libertad de su pueblo. Entonces veía cómo maltrataban a su pueblo, y se metió. Y por defender a uno de su pueblo, pues sencillamente mató al egipcio. Y dice que huye, se va de Egipto, ¿cierto? Y después de 40 años, a sus 80 años, Dios irrumpe en el silencio de Moisés, en una zarza que no se consumía. Amén. Pero como la pastora hablaba, ahí es donde vienen los argumentos nuestros. ¿Con qué argumento le salió Moisés al Señor? No me van a creer. Bueno, y yo llego allá ¿y cómo se llama el Dios que yo vengo a mostrarles? Bueno, ¿y qué voy a hacer allá? Luego, no, pues que no me van a creer, yo soy torpe de lengua. Es decir, Moisés le sacó una cantidad de argumentos. Porque Moisés se acordaba de su pasado. No, pues voy a llegar allá donde salí huyendo precisamente por homicidio. Hay algo muy interesante, muchas veces Dios nos lleva al pasado. Amén. Nos vuelve a llevar a esa situación o a esa familia o a ese lugar de donde tú estabas antes, donde tu pasado. Amén. Como le pasó a Pedro, vuelve de nuevo y boga mar adentro, de donde estuviste toda la noche trabajando y no sacaste nada. ¿Por qué? Porque en cierta manera Dios nos confronta con nuestros argumentos, con nuestros miedos, con nuestros temores. Amén. Otra persona que el Señor irrumpe en un silencio en la vida de Gedeón. ¿Y qué argumento le sacó Gedeón? No, Señor, somos de la familia más pequeña de Israel y yo soy el menor de mi casa. ¿Cómo ahora yo voy a libertar a Israel de los madianitas? O cuando irrumpe la vida de Saúl. Y Saúl también, pues que somos la familia más pobre. Cuando el Señor viene y irrumpe en nuestras vidas, muchas veces vamos a enfrentar con nuestros propios argumentos. Pero a veces estamos clamando, orando, Señor, levántame, ayúdame, prospérame, bendíceme, restaura una cosa a la otra. Pero pensamos que Dios es el que hace todo el trabajo. Yo no hago nada. Yo solamente me siento y observo. No siempre es así. Hay momentos donde el Señor nos demanda, ¿me crees? Haz. ¿Me crees? Ve. ¿Me crees? Habla. ¿Me crees? Haz esto. ¿Me crees? Entonces cuando el Señor viene a irrumpir en nuestras vidas para algo, ¿cierto? Es porque está trayendo respuestas a algo que estoy clamando. Yo me imagino que en esos 40 años subsiguientes, después de que Moisés sale de Egipto, había un peso por su pueblo. Porque la escritura habla, ¿cierto?, de que en Hebreos 11, de que lo que sentía Moisés por Israel era libertad, pero todavía no comprendía el llamado. Pero 40 años después, Dios le dijo, ve, porque voy a libertar a mi pueblo. Entonces muchas veces no es cuando yo quiero, es cuando Dios determina, es el tiempo. Amén. Es el tiempo de venir a responder. La pregunta es, ¿le creo a Dios? Porque orar es sencillo, pero creerle a una respuesta de Dios son dos cosas diferentes. Por estos días el Señor nos ha hecho hacer unas locuras que uno decía, tanto decía, Señor, verdaderamente. Y el Señor solamente, ¿me creen? ¿Me creen? ¿Ustedes me creen? Demuéstrenlo. Porque es así. El creer no es palabra, el creer es acción. Así mismo como cuando Jesús confronta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Porque una palabra, te amo en la boca, suena muy lindo, pero te amo a una realidad son dos cosas diferentes. Amén. Y Jesús le deja muy claro, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo yo le demuestro a Jesús que lo ama?
guardando sus mandamientos, obedeciéndole. Amén. Entonces, cuando el Señor viene a traer respuestas de cosas que yo estoy orando, créale, demuéstrale. Amén. Demuéstrale que le amas, que le crees. Y ahí es un paso de reto para cada uno de nosotros, de creer. Pero pues es lo que Dios quiere hacer ahora con esas casas. ¿Tú le crees? Porque tu argumento es, no, pero es que los impuestos. Así me salió una hermana, una bendición. Ya no está acá. No, yo no le pido a Dios un carro tan caro porque es que los impuestos, no se consume mucha gasolina. Pues el Dios es pequeñito, es un Dios de llavero. Pues si es un Dios de llavero no hace nada, ¿cierto? Cuando tú tienes un Dios poderoso, ¿tú crees que tiene el poder para qué? Para hacer absolutamente todas las cosas. Que no se limita, que yo soy el que lo limito, mas Él no se limita. Amén. Entonces cuando tú crees que Dios puede hacer absolutamente todas las cosas, Él lo va a hacer. Amén. Como me decía a mí el Señor al principio de mi ministerio, yo voy contigo hasta donde tu fe vaya. Porque en el momento que tú empieces a dudar y a no creerme, hasta ahí yo llego. Porque yo no actúo en la duda ni en la incredulidad del hombre. Así es, Dios no actúa ni en la duda ni en la incredulidad del hombre. Como la pastora hablaba ahorita, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradarlo. Amén. ¿Por qué? Porque si tú te acercas a Dios, tienes que creer que Él está ahí, propicio a tu oración, pero también para responder y hacer. Amén. Porque entonces es en vano. Eso es lo que mueve, esa es la diferencia de nosotros los creyentes a la persona natural que no tiene a Cristo. No andamos por vista, andamos por fe, dice la Escritura. Que si yo creo, debo actuar. Amén. Que si yo creo, debo actuar. Eso es lo que nos hace a nosotros realmente ser agradables al Señor. Entonces, mira esta parte acá, el Señor irrumpe en la vida de Samuel, amén, para traer respuestas. Pero al principio, obvio, como la palabra Samuel de parte del Señor no le había sido revelada, Samuel no estaba entendiendo. ¿Será Eli que me está llamando? Pero entonces Eli comprendió, no soy yo, es el Señor. Cuando el Señor me llama a ministerio, yo venía clamando hacía 9 años por lo que Dios me venía hablando a mí y lo que había usado a siervos cuando estuve en Ecuador y otros siervos que en mi vida de creyente. Y había promesa de Dios a mi vida de un ministerio. Y yo clamaba, Señor, lo que tú has dicho, hazlo conmigo. Y clamaba y clamaba y clamaba y mi esposa es testigo de él. Pero cuando el Señor irrumpe en el silencio y viene, para mí fue como un choque de emociones. Yo, santo, yo pensé que me faltaba mucho más tiempo. Sí, lo que es la ironía, ¿no? Señor, ¿cuándo? Y llega, ay, no me falta más. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos preparados para las respuestas del Señor. Por eso hay momentos donde Jesús en las Escrituras, en los Evangelios, le dice a los apóstoles, hay cosas que vosotros ahora no les digo porque no las podéis sobrellevar. Hay momentos donde Dios no trae respuestas porque sencillamente no estamos preparados para. Amén. Todo tiene su tiempo. Por eso Eclesiastés dice, tiempo y ocasión acontecen ¿a qué? A todos. El tiempo y la ocasión acontecen ¿a qué? A todos. Entonces cuando Dios prepara el tiempo y la ocasión para venir a ser propicio a nuestras oraciones, tenemos que estar dispuestos. Amén. Por ejemplo, como veamos el testimonio de William Colgate, Señor, yo quiero que tú me prosperes. Y la respuesta vino en la noche, listo, aprendí a hacer jabón. Claro.
Le hizo, te voy a prosperar. ¿Y qué le hizo? Bueno, si yo me dice que aprenda a hacer jabón. Bueno, voy a aprender a hacer jabón. Le entró a una empresa. Pero mira cómo es. No dentro de una vez, en la parte de la producción, no. Lo recibieron como mensajero. No, pero Dios me dijo que necesitaba aprender a hacer jabón. Luego se le habló más adelante, ¿cierto? En la producción. Listo, aprendió a hacer jabón. Y luego llegó a ser el socio y luego el dueño. Y empezó. Y luego Dios le trae la fórmula de lo que es la crema de Colgate, ¿cierto? Porque en el tiempo era en barra. Y empezó. Amén. Lo mismo de este gran empresario también de los Estados Unidos, cristiano también. Cuando Dios empieza a darte pautas. Lo importante es creerle. Ojo, debemos aprender a creer en las locuras de Dios. ¿Por qué digo que son las locuras? Locuras para nosotros porque se salen de nuestro juicio cabal, pero muy cuerdo para el Señor. Amén. Me acuerdo de un testimonio de Kenneth Hagin. Dios lo para enfrente de un edificio grandísimo y el Espíritu Santo le dice: este edificio va a ser tuyo. Dice que Kenneth Hagin se examina y dice no. Dice que él no creyó. ¿Dónde? Y ese edificio fue de él, donde se estableció la editorial de sus libros. Cuando Dios viene, Él no te pregunta, solamente te está diciendo lo que Él quiere hacer, trayendo respuestas a muchas cosas que oramos. Lo importante es le creemos. Nos alineamos al pensamiento de Dios, o cuestionamos, o nos miramos en, no, es que no tengo la capacidad, no me siento preparado, me siento muy joven, me siento muy viejo, me siento muy cansado, no creo, no es el tiempo. Porque muchas veces tenemos que estar preparados para las respuestas de Dios. Y eso es lo que Dios nos ha venido confrontando a mí y a mi esposa. ¿Me creen? Entonces, prepárense, hagan esto, hagan lo otro. Fuerte esos retos que nos ha dado estos días, pero bueno, es parte de alinearnos a lo que el Señor. Cualquier cosita, Señor, aquí estamos. Como le decía yo a Dios, yo no quiero detener tu mano, ni que tu brazo se acorte para que lo que has dicho sea hecho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hagan esto, hagan lo otro, listo, Señor. Locura sí, pero estamos como tan calladitos porque que esa locura sea entre nosotros dos, hermano. Sí, porque déjame decirte que hay veces las locuras de Dios, en el que entiende y comprende, amén, pero el que no entiende va a ser un factor de crítica. Loco. Por ejemplo, Noé, viene Dios y rompe en el silencio de Noé y le dice: voy a traer diluvio, voy a raer toda vida en la tierra, construye un arca de tantas medidas. Y él empezó con sus hijos, le compartió a sus hijos, los hijos que le creyeron, las mujeres de sus hijos, listo. Pero por espacio de 100 años, un siglo, empezó construyendo esa arca. Cuánta crítica, cuánta cantidad de personas venían, porque no era una canoita, era una arca gigante para albergar de todas las especies de animales y seres vivos. Imagínate, por un espacio de 100 años, cómo lo empezaron a criticar, cómo lo empezaron. Pero a Noé solamente le interesaba era obedecer a lo que Dios le había dicho. Que vemos nosotros sencillamente en Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Digo que Pedro, pues, como hablaba la pastora, es muy cierto, Pedro no estaba solo. Pedro estaba con otras barcas, con otros pescadores, que habían buscado trabajar toda la noche. Y nada. Y Jesús lo manda al mismo lugar donde estuvo pescando. ¿Sí, no? Otra vez vaya allá. Otra vez vaya allá. Como cuando mi esposa, otra vez pasé la tarjeta. Pero ya la pasé la primera y no salió plata. Muchas veces así. Por eso déjame decirte que el lenguaje de Dios es muy diferente a nuestro lenguaje. Por eso Isaías 55 dice que sus pensamientos son muy diferentes a los nuestros y sus caminos a los nuestros. Yo tengo que aprender a alinearme a Dios. Amén. Como veíamos, Naamán viene desde sus tierras lejanas a buscar al varón de Dios con argumentos de su cabeza.
Yo creo que ahorita sale el varón de Dios, el ungido de Dios, pone sus manos encima y yo recibo sanidad de esta lepra. Pero la respuesta fue diferente. Ni salió el profeta. Desde adentro, vaya, dígale que se sumerja 7 veces en el Jordán. General, el varón de Dios dice que te sumerjas 7 veces. Y el argumento de Naamán fue: ¿qué? ¿Acaso no hay aguas mejores en Israel? Pero entonces una muchacha le hizo traer razón. Si el varón de Dios le dice, haga caso. Los argumentos de nosotros bloquean lo que Dios quiere hacer, imposibilitan lo que Dios quiere hacer. Amén. Tenemos que estar nosotros, como dice, alineados al pensamiento del Señor. ¿Para qué? Para no dejar pasar la oportunidad. Nosotros hemos dejado pasar muchas oportunidades del Señor en nuestras vidas. De esto es nosotros que podemos decir, hemos dejado pasar muchas oportunidades del Señor en nuestras vidas. Y como estamos, no, ya no más. ¿Qué cosita? Ah, esto. Listo, Señor, acá es locura, sí, por eso entre locos nos entendemos. Amén. Sí, entre locos nos entendemos y dicen, loca, venga, yo loco, ambos locos por Cristo, listo. En las locuras del Señor. Amén. Y es cierto, mira, sé sabio, no compartas las locuras del Señor con cualquier persona. Amén. Pedro, ¿qué hizo? Pedro le dijo a las demás barcas, vamos. ¿Qué hizo Pedro? Él se fue solito, mar adentro, y echó la red. Y cuando ya ahora sí, vengan, vengan. Claro, la red, dice, la red se rompía. Hay momentos donde Dios te dice, haz las cosas, vea, calladito, háganlas. Hay que ser sabio. Hay que ser sabio. Amén. Entonces es aprendernos a entender cuando Jesús nos llama, estar preparado. Cuando Jesús irrumpe en el silencio de nosotros para una respuesta. Amén. Para algo. Estar preparados. Para algo que Dios está haciendo. Como por ejemplo, este varón de Dios de la Florida. Me imagino que él estaba pidiéndole casa al Señor, estaba pidiendo que Dios lo bendijera, pero la respuesta vino totalmente diferente. Lo puso el Señor a trabajar gratis y el pastor lo veía como el zoilo para el corazón de este varón. Hermano, necesitamos levantar un templo, pero no hay plata, todo es por amor. Y cualquier cosita, por amor, todo por amor. Entonces, como cuando ya sembró, ahora era tiempo de cosechar. Entonces Dios empezó, vino uno, es que mire, hermano, tengo un terreno, pero yo se lo voy a dar, se lo escrituró. Yo, hermano, es que de unas construcciones nos quedaron estos materiales, se los voy a dar. Y luego, hermano, tengo un carro, toma, otro carro, toma, y otro carro, toma, y una moto, toma, y otra moto, toma. Y Dios empezó a ¿qué? A ser bendecido, pero primero lo llevó ¿qué? A sembrar. Con Dios, con cada uno es totalmente diferente. Por eso, bueno, ¿cómo Dios va a dar la respuesta a mi vida? No lo sé. Lo importante es que tú estés alineado al pensamiento de Dios y no le salgas con argumentos como Moisés o como Gedeón o como Saúl, hijo de Cis, ¿cierto? ¿Para qué? Para que luego no te tires. Ahí es donde tenemos que poner los argumentos allá. Como le decía, Señor, no sé cómo Dios nos va a dar esas casas, no lo sé, pero yo no estoy poniendo mi mente o mi corazón en lo que yo tengo, porque lo que yo tengo, no, pues tengo que pagar arriendo toda la vida. No, yo estoy creyendo en lo que Él ha dicho. No me limito en los impuestos ni nada por eso. Dios es poderoso, lo ha hecho con mucha gente. Amén. Lo ha hecho con muchos hermanos, lo ha hecho con muchos siervos. Lo ha hecho. Dios es un Dios que paga deudas. Lo hace. Borra deudas. Amén. He escuchado testimonios de hombres con millonadas de deudas bancarias y de un momento a otro no, en cero. ¿Cómo así? Sí, ¿cómo así? Dios la pagó.
Amén. Lo vemos en un testimonio de una hermana de acá que Dios hizo algo bonito. Aunque eso es lo que a uno le duele, ¿no? Que luego le digan que el Espíritu Santo nunca hizo nada. Y ver uno cómo Dios hizo algo y luego le borra la deuda bancaria a esa persona. Tremendo, dice, santo. Dios lo hace, lo sigue haciendo. Como dice la Escritura, es el mismo Dios de ayer, hoy, de siempre. Lo importante es que tú estés alineado al pensamiento de Dios. Amén. Como cuando Elías viene, ¿cierto? A una tierra, ¿cierto? A Sidón. Y yo veo a Dios no solamente para sustentar a un profeta, sino para sustentar a una viuda, ¿cierto? Con su hijo. Y la respuesta fue diferente. Amén. Pero es importante que nosotros estemos alineados. Por ejemplo, ya el Señor le dice, ve, le dice al profeta Elías, ve porque he preparado una mujer que te sustente. En el tiempo de sequía, en que Dios manda a Elías, ¿cierto?, que soltara una palabra que venía sobre la tierra y no iba a llover. Y pues llega Elías a ese lugar, a la mujer que lo iba a sustentar. Y él dice, la mujer tenía, pero para morirse. No tenía. Dice que tenía un puñado de harina y un poco de aceite. ¿Cierto? Un poquito. Y cuando llega le dice, mujer, ¿tienes algo de tomar? Sí, dame. Ay, varón de Dios, si tuviera, solamente tengo ese poquito, prepararlo para mí, mi hijo. Y le digo, no, déjanos morir porque no hay más. Mira lo que es la parte, la ilógica de Dios para nosotros, porque todo es lógico para el Señor. Sus pensamientos son íntegros, rectos, perfectos. Pero cuando yo comprendo, mi lógica es totalmente contraria a la de Dios. ¿Cómo así que Dios la va a mandar a sustentar con una mujer que no tiene nada? ¿Cómo así? Pero entonces el profeta entendió por qué. Entonces así, listo, mujer, haz lo que tengas que hacer, pero un pitico de él. Porque el Señor, ese aceite no va a disminuir, ni esa harina tampoco. Y así fue. Y fueron sustentados todo el tiempo de la sequía. Amén. Así me pasó también. Señor, yo quiero estrenar, Señor. Me acuerdo, hace como años, me enojé con cierta manera, como, Señor, gloria a Dios por la fe, pero yo quiero estrenar, yo quiero ir y estrenar. Bueno, sí, listo, te voy a traer la respuesta. Ese saco tan lindo que te gusta harto, sí, dáselo a Julano. Ay, aleluya. Le digo al hermano después del servicio, acompáñenme a la casa porque el Señor me ha intentado bendecirte con ese saco que tanto me gusta. Cuando yo veo a ese hermano con el saco, yo decía entre mí, a este hermanito a la fija va a botar el saco, lo va a perder, lo va a romar por allá. Y a mí que sí que me encanta ese saco, un blazer. Y así fue, efectivamente fue, por eso lo botaron a la basura. Entonces cuando yo estaba escuchando lo que el Señor me decía, le digo, listo, Señor, me acuerdo dentro yo en la habitación, digo, Señor, listo, yo sé que tú me quieres bendecir, sé que tú estás trayendo respuesta a lo que yo algo te estoy pidiendo, yo lo voy a hacer en fe, creo lo que tú me estás diciendo, yo cumplo, hermano, también eso también se lo regalo. Ya los días Dios usó una hermanita de la iglesia, ¿cierto? Y fui bendecido en gran manera en esos días, ¿cierto? Con 3 hermosas camisas, que esta es una de ellas. Amén, unas 3 corbatas y un corbatín que estoy esperando. ¿Cuándo lo va a estrenar? Ese corbatín es como dice ese corbatín. Pero vi una respuesta del Señor a algo. Entonces Dios irrumpe en nuestro silencio, pero muchas veces trayendo respuestas no al acomodo de lo que nosotros estamos pensando que Dios va a hacer, sino como Dios quiere hacer. Amén. Como de pronto debe pasar también que muchas veces clamándole a Dios por un carro y la respuesta de Dios vino totalmente diferente. En un día que él ni siquiera se imaginaba. Vio la camioneta que tanto quería y no solamente, gracias, Señor. Sale el dueño, Señor, ¿usted qué está haciendo?
El pastor asustado le dijo, no, espera un momento, es que yo le estoy clamando, yo soy un varón de Dios y le estoy clamando a Dios por un carro así, parecido a este, así. Ah, usted es el pastor que yo tengo que darle este carro. El Señor me dijo que le diera este carro. Imagínate, esas son respuestas de Dios de una manera, por eso tienes que estar en la mentalidad de Dios. ¿Cómo Dios va a traer respuestas? ¿Cómo Dios va a hacer las cosas? Familiar, económica, ministerial, ¿cómo Dios lo va a hacer? Por ejemplo, yo he tenido muchas visiones que Dios me ha dado de la gloria de que Dios quiere mover en este ministerio. Pero he dicho, Señor, no sé cómo nos vas a llevar a esa estancia. No sé cómo. Yo sé a dónde tú nos quieres llevar, pero ¿cómo? No lo sé. ¿Qué circunstancias o qué medios o cómo? No lo sé. Sé a dónde nos vas a llevar y sé lo que quieres hacer, pero no sé cómo. ¿Por qué? Porque lo otro es un misterio ahí donde uno dice, bueno, Señor, estamos como dice el apóstol Pablo, viendo oscuramente. Solamente vemos lo que tú, Dios, quieres, pero no cómo vas a hacer para llevarnos allá. Nosotros, como dice la Escritura, andamos no por vista, sino por ¿qué? Por fe. Por fe Abraham pudo ser padre cuando su mujer era estéril y era anciano. Por fe. Amén. Por fe. Entonces es importante nosotros estar alineados al pensamiento de Dios. ¿Cómo Dios va a traer libertad? ¿Cómo Dios va a traer ese familiar, ese hijo? ¿Cómo Dios va a hacer? No lo sabemos. ¿Cómo Dios va a levantar tu economía? ¿Cómo Dios va a levantar tu vida espiritual? ¿Cómo Dios va a levantar su vida? ¿Cómo Dios va a restaurar? ¿Cómo Dios va a hacer? No lo sabemos. Lo importante es nosotros estar ¿qué? Preparado a lo que Dios quiere hacer. Amén. Es aprender nosotros a entender y hablar el lenguaje de Dios. No nuestro lenguaje. Porque muchas veces nuestro lenguaje es no. Y efectivamente no. Pedro pudo alinearse a lo que Dios quería hacer porque empezó a hablar el lenguaje de Dios. Y algo muy bonito, cuando tú aprendes a hablar el lenguaje de Dios, eso va a afianzar tu fe. Vemos a un Pedro más adelante en Lucas, ¿cierto? Cuando Jesús llega ante los apóstoles, caminando sobre las aguas. Y Pedro, maestro, si tú eres tú, manda que yo vaya a ti. Ya había vivido una experiencia antes. Con solo la palabra de Jesús, caminé sobre esa palabra y vi un gran milagro. Si ahora camino también, caminaré sobre las aguas. Y efectivamente así fue. Pedro entendió que él se sostenía en la palabra del Señor. Cuando Dios te da una palabra, sostente en esa palabra. Y cree que es veraz el que lo ha prometido, pero también el que lo va a hacer. Amén. Entonces es importante estar uno, como dice, preparados cuando Jesús nos llama. Y ese cuando Jesús nos llama es cuando Él irrumpe el silencio de nuestras vidas. Amén. Como cuando Él me llama a mi ministerio y dice, Señor, yo no me siento preparado ni capacitado, la verdad, para llevar a cabo esos ministerios. Ahora no hay nada. Pero heme aquí, Señor, que equípame, capacítame, dame sabiduría, entendimiento, revélame, todo lo que tú necesites para poder responderte. Así es ponernos, alinearnos al pensamiento de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie.